vamos a comer una hamburguesa, o vamos a dar una vuelta, ¿cómo te sientes? ¿Cómo andas? ¿O te he visto así? ¿Qué te está pasando? Cuenta conmigo, ¿en qué puedo ayudarte? Estoy aquí para oírte. ¿Cuándo fue la última vez? No hay muchos amenes. Aquí Jairo sabía ser padre. Era un hombre ocupado, era un hombre de una posición, con muchas obligaciones, pero se preocupaba por su hija y por lo que su hija necesitaba. Es decir, que Jairo entendía correctamente sus prioridades. Él entendía que Dios era lo primero. Y entendía que en ese orden seguía su cónyuge y luego sus hijos. Y luego su ministerio de principal en la sinagoga. Y por eso cuando su hija lo necesitó, no dudó en dejar todo. Salir de la sinagoga, meterse entre el pueblo, esa gran muchedumbre, sin temor, sin vergüenza al que dirán, para alcanzar la ayuda que necesitaba su hija. Y yo no dudo que él en su posición, en su económica, como lo que fue, ya había visto los mejores médicos, los mejores especialistas sin resultados. Pero al parecer tenía un diagnóstico negativo, porque le dijo a Jesús: mi hija está enferma, pero está agonizando. En una palabra le queda poco. Jairo supo de Jesús y tuvo fe. Y como padre sabía que si alguien podía cambiar el diagnóstico, el resultado era Dios. Y él supo que Jesús, ese predicador itinerante, era Cristo, el Hijo del Dios viviente, que regresaba de Gadara a Capernaum. Y él no dudó en dejar todo y salir en busca de Jesús. Jairo fue al encuentro de Jesús. Llamaba porque quería a su hija y quería el alivio para ella. Y sabía que no había otra respuesta que pudiera darle sino que era Jesús, que era la respuesta a la necesidad de su hija agonizante. Quizás Jairo había oído de los milagros, de las sanidades, de las liberaciones, y fue en busca de Jesús. Y cuando llega, dice que se postró, le rogaba, le insistía, diciéndole: mi hija está agonizando, se está muriendo. Y lo que me gusta que veo en la fe de Jairo, porque usted notará que le dijo a Jesús: ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y sana. Es decir, Jairo sabía que en el toque de Jesús, que las manos de Jesús podían cambiar el diagnóstico. Yo te digo, Padre querido, que nunca dejes de buscar ayuda necesaria para que tus hijos puedan salir de cualquier situación o de cualquier circunstancia, sea espiritual, física, emocional o material. Nada mejor que acudir a Jesús. A veces, cuando los hijos no están yendo como quisiéramos que fuesen, actuamos con violencia, con palabras sarcásticas, o los ignoramos, o nos aislamos. Y eso no es lo correcto. Tenemos que buscar como padres la ayuda
necesaria para que nuestros hijos puedan salir. Porque si tú no le das el apoyo y la ayuda, ellos encontrarán ese apoyo y esa ayuda en desconocidos o en personas que no convienen. Porque cuando alguien está en necesidad, cuando alguien está en una situación crítica, cuando alguien está sufriendo por alguna cosa, alguna razón o pasando por una crisis, esa persona es débil y fácil de seducir por los que no debieron acercarse a ellas o a ellos. Cosa que podríamos prever con una palabra oportuna, con un consejo, con un abrazo, con prestar oído a la situación, a la circunstancia y apoyarles. Pero sobre todo acudir a Jesús. A veces veo padres que ocultan las situaciones de sus hijos. Se aíslan por el qué dirán, qué van a pensar. ¿Cómo anda su familia? ¿Cómo andan sus hijos? Bien. Bien mal, pero bien. No reconocemos. En vez de acudir a Jesús a la oración, a Jairo no le importó el que dirán. Él fue por ayudar. No le importó que la multitud escuchara. No le importó humillarse, postrarse delante de Jesús. Él, que era uno de los principales de la sinagoga, que por estar muy identificado con los fariseos, jamás tendría que haber hecho eso. Pero él quería ayuda para su hija. ¿Y qué vemos el padre Jairo? La humildad y la fe. En que él hacía lo que fuera necesario para ayudar a su hija agonizante. Él quería ayudar a su hija en medio de la crisis, de la necesidad. Y es ahí, mis hermanos, donde debemos estar los padres. En el momento de la crisis, de la necesidad, no cuando ha pasado. Tus hijos quieren oír o quieren ser oídos en el momento de la crisis. En el momento en que están pasando por una situación, en el momento del dolor, no después. Jairo fue un padre que supo dónde ir en el momento de la crisis. Supo ir a la fuente correcta, de la manera correcta. Se postró delante de Jesús, presentó la circunstancia, la situación tal cual era, rogó para que Jesús fuese a su casa y pusiese las manos sobre su hija. Jairo podría haber ido a otros lados, a otras partes, por su condición económica, por su posición social, su religión. Pero él fue ante aquel que todo lo puede. Y su nombre es Jesús de Nazaret. Para Jairo no buscó acercarse a Jesús como lo hizo Nicodemo de noche, a escondidas, ni en secreto. No pidió una reunión en privado por su posición. No, él se metió en medio de la multitud, entre los que habían conocidos y desconocidos, y no le importó exponer su necesidad, su preocupación al Señor. Y aquí hay que notar dos cosas. Jairo, cuando vio la circunstancia de su hija enferma, agonizante, no le dijo, no envió a su esposa a buscar ayuda, como algunos hombres acostumbran.
ni consideró en enviar a uno de sus familiares o sirvientes. Jairo fue personalmente, como padre responsable e interesado en el bienestar de su hija, para hablar con estos. Al mismo tiempo que está enferma, llévalo al doctor, llévalo al hospital, llévalo a una emergencia. Yo no sé qué trae esta, qué trae aquella, yo soy la tengo. Jairo no era ese tipo de papá. Jairo era un hombre responsable, un padre responsable, interesado en el bienestar de su hija. Mira, lo que tú puedes hacer ahora por tus hijos es lo único que podrás hacer. Y que el día de mañana puedan recordar que cuando tú estabas o ellos estaban en una circunstancia de enfermedad física o en un problema emocional o espiritual, ahí estuviste tú para apoyarle, para oírle, para aconsejarle, para buscarle el alivio a su problema, a su situación. Nos da ejemplo, Jairo, de cómo hacer cuando hay una necesidad con nuestros hijos. Y qué diferente sería la familia, y qué diferente sería la iglesia si tuviéramos más padres como Jairo. Padres sensibles, humildes a la necesidad de sus hijos. Jairo no tuvo vergüenza de postrarse ante Jesús y rogarle que entrase en su casa, porque él necesitaba que él fuese, porque su única hija de 12 años estaba muriendo. Y Jairo no solo le expuso su angustia, sino que él suplicó que fuera a su casa. Y dice la Escritura que le suplicaba mucho, pero tenía fe. ¿Y por qué digo que tenía fe? Porque él dice, si pones las manos sobre mi hija, esta será salva y sana. Volverá a ser un hijo, una hija normal. Pero en el trayecto en que Jairo iba yendo lentamente con Jesús a su casa, porque dice que la multitud lo apretaba, lo oprimía, o sea que iban despacio. Todavía aparece otra mujer abriéndose paso entre esa multitud. Y estaba con una gran necesidad. Y se acercó por detrás y tomó las vestiduras de Jesús. Inmediatamente Jesús se detuvo. Hizo una pregunta: ¿quién me ha tocado? Quería saber quién me ha tocado. Me imagino al pobre Jairo. Para él el tiempo era elemental, era importante. Y es allí donde el relato de la sanidad de esta mujer realza aún más la posición del papá de Jairo. Él había logrado que Jesús fuera con él a su casa para ayudar a su hija. Iban lentamente porque la multitud no les dejaba caminar rápidamente. Y de repente Jesús se detiene porque alguien ha tocado su vestidura, su manto. Y Jesús simplemente lo que quiere saber es quién ha sido. Y parecía que Jesús no tenía intención de seguir hasta que nadie dijera quién tocó su mano. Y la prueba es que los mismos discípulos dicen: pero Señor, ¿qué te pasa? Todos te aprietan, todos te empujan, y tú quieres saber quién te tocó. Yo imagino a Jairo parado al lado de Jesús, pensando igual que los discípulos: mi hija se muere, está agonizando, y tú te paras para saber quién te tocó.
Pero Jesús insistió y la mujer, dice la Escritura, se sintió descubierta.